Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la unidad número 5 de la materia de Administración General, la cual es la administración. El día de hoy vamos a continuar con el avance correspondiente, ¿no? De lo que estábamos viendo, ¿no? Durante toda esta serie de videos, ¿no? En la parte anterior habíamos terminado todo lo referido a lo que, bueno, hablábamos de la organización, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente etapa, ¿no? Del proceso administrativo, que se llama integración, ¿bien? Entonces, dentro de lo que vamos a abarcar aquí es bastante sencillo, ¿no? La integración en sí formaba parte de la organización, pero bueno, dentro de lo que son las nuevas aportaciones, ¿no? De diferentes autores, ¿no? Que estudian obviamente la administración, muchos consideran que la integración tenía que haberse separado, ¿no? O bueno, se separó al final de cuentas, debido a que es una actividad bastante compleja, ¿no? Y que requiere obviamente bastante análisis, ¿no? Y estudio para que, bueno, la organización pueda alcanzar obviamente sus objetivos, ¿ya? Entonces ese es uno de los primeros puntos a recordarles, ya que, bueno, la integración formaba parte de lo que es la organización, ¿ya? Y en los últimos años, ¿no? Por gracias a diferentes autores, obviamente muchos han considerado, ¿no? Que la integración debería considerarse como una etapa independiente, ¿no? Dentro del proceso administrativo, ¿bien? Entonces, como hemos ido viendo, ¿no? En todos estos videos, en esta primera parte vamos a abarcar, ¿no? La introducción al proceso de la integración, es decir, en qué consiste, ¿no? La integración, ¿no? Además, vamos a mencionar algunos elementos genéricos, ¿no? Para poder integrar a las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a abarcar el día, o en esta parte, mejor dicho, ¿no? No estamos en día, sino en esta primera parte, ¿no? De este video, ¿no? Porque el video se puede ver en cualquier momento. Entonces vamos a empezar simplemente, ¿no? Con este primer punto que se llama la integración a la integración del personal. Bien, entonces aquí como pueden leer, ¿no? Dentro de la imagen que tienen aquí en la pantalla, la integración dentro de lo que es el proceso administrativo es una serie de actividades, ¿no? Para poder tener a las personas, ¿no? Dentro, ¿no? De las diferentes funciones que la empresa va a determinar. Eso lo hemos visto, ¿no? Ya en la anterior unidad, cuando veíamos los criterios de organización, ¿no? Departamentalización, ¿no? Manual de funciones y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrimos esos puestos, ¿no? ¿Cómo sabemos, ¿no? Que una persona que va a cubrir un determinado puesto es realmente la que va a cumplir con los objetivos de dicho puesto y va a alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, eso en esencia es la integración, ¿no? Cómo seleccionamos y tenemos cubiertos todos esos puestos dentro de la organización. Esto, ya saben, ¿no? Con el fin, ¿no? De poder mantener la eficiencia dentro de la misma, ¿no? Entonces, es muy importante tener bien supervisada toda esta parte, ¿no? De los puestos de trabajo, ¿no? No solamente, ¿no? De las personas que están trabajando, sino también ver hacia futuro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si una persona renuncia o que se jubila o tal vez pasa algo y tenemos que retirarlo? ¿Cómo cubrimos ese puesto de forma inmediata, ¿no? Además, ¿cómo hacemos los ascensos? ¿Cómo capacitamos, ¿no? Entonces, todo eso habla, ¿no? La integración, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? Que estoy mencionando aquí es lo que vamos a abarcar el día de hoy, ¿no? Entonces, como pueden leer aquí, ¿no? En el tercer párrafo que tenemos acá, la integración, ¿no? Dentro de su actividad más resumida puede ser la siguiente: reclutar, seleccionar, colocar, promover, evaluar, compensar y capacitar a todos los ocupantes de la empresa, ¿no? Entonces, todas estas actividades, ¿no? Aquí ya resumida, es todo lo que la integración hace, y varios puntos las vamos a tocar dentro de esta unidad en cuestión, ¿no? Cómo se evalúa, cómo manejamos las recompensas, cómo hacemos la capacitación, ¿no? Además de cómo reclutamos, ¿no? Y seleccionamos al personal también, ¿no? Bastante importante, ¿no? Bien, entonces, como ya les mencionaba anteriormente, ¿no? También esta parte de la integración formaba parte de lo que es la organización, pero debido, ¿no? A diferentes autores, ¿no? Como por ejemplo uno de los cuales, ¿no? Tengo como base, ¿no? Para el material de la materia, que es el autor Kuntz, ¿no? Considera, ¿no? Que la integración debería o se ha separado, ¿no? Como una etapa independiente del proceso administrativo por las siguientes razones, ¿ya? Esto simplemente para fundamentar, ¿no? ¿Por qué estamos viendo la integración como una unidad independiente, ¿no? Bien, entonces, número uno, dice, el colocar o posicionar, dice, ¿no? A las personas a diferentes puestos, ¿no? Dentro de la organización requiere cierto conocimiento, ¿no? Y trabajo y además enfoque, ¿no? Para dichos cargos, ¿no? Es decir, dentro de la empresa van a existir diferentes funciones y no podemos colocar a quien sea, ¿no? Dentro de la actividad en cuestión, ¿no?
Número dos, el separar lo que es la integración que estamos viendo aquí y con la organización nos va a permitir dar mayor importancia a la parte humana de las personas, ¿no? Es decir, podemos focalizar los esfuerzos, ¿no?, a la parte, ¿no?, humana, ¿no?, de los empleados, y con eso en mente podemos potenciar obviamente sus habilidades, ¿no?, y ya saben, ¿no?, poder alcanzar los objetivos, ¿no?, de la empresa, ¿no? Además, se ha desarrollado varios criterios de análisis, ¿no?, referidos a la integración, que bueno, cada vez han sido más y más complejas, no se puede decir, y es por eso, ¿no?, también que se ha tomado en cuenta que la integración ya es una etapa independiente, ¿no?, del proceso administrativo, ¿no? Y bueno, principalmente, si queremos resumir todo esto, se debe también por el tema, ¿no?, de que hoy en día, ¿no?, cada día, ¿no?, que va pasando, ¿no?, en la actualidad 2023 que estamos ahora, se le está dando más prioridad cada vez, ¿no?, a la parte humana, ¿no? Tal vez no como a principios del siglo XX, donde lo único que importaba era la producción, ¿no?, las ventas y demás, ¿no? No se tomaba en cuenta mucho ese factor, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ese lado tenemos ese punto tal vez a resaltar, ¿no?, de por qué la integración es bastante importante, ¿no? Darle enfoque a la parte humana de nuestra empresa, ¿no? Y no solamente a la otra parte, ¿no? Es decir, la parte de ganancias, producción, ventas y todo eso, ¿no? Entonces, hoy en día eso se ve, ¿no? Y durante todo el siglo XX, ¿no?, y lo que va del siglo XXI, se ha ido evolucionando en eso, ¿no?, con la revolución industrial, la creación de sindicatos, ¿no?, los estudios, ¿no?, a nivel humano, ¿no?, las aplicaciones, ¿no?, de administración, ¿no?, con este enfoque, ¿no? Y todo este tipo de situaciones han dado lugar, ¿no?, a que la integración obviamente se llegue a independizar, podemos decir, ¿no?, de lo que es la organización, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante tomarlo en cuenta de esta forma. Bien, ahora, eso simplemente como fundamento. Bien, ahora, vamos a ver este pequeño flujo, como pueden ver acá, de un proceso, ¿no?, o del proceso, mejor dicho, ¿no?, de cómo llevar todo lo referido, ¿no?, a la integración de personal, ¿ya? Todo esto lo vamos a abarcar dentro de la materia, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, en la parte superior izquierda tenemos los planes empresariales y los planes organizacionales, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no?, en las primeras unidades, ¿no?, del proceso, ¿no? Hemos visto la planificación y hemos visto la organización dentro de lo que es sus actividades, ¿no? Eso es lo que abarca en esos dos puntos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo eso, el siguiente paso es hacer el tema, ¿no?, de la integración. Y la integración se divide en todas estas características que ven aquí, ¿no? Primeramente, cantidad y tipo de administradores requeridos, ¿no? También hablando del inventario de administradores, ¿no? Luego, análisis de las necesidades presentes y futuras de los gerentes o de los empleados dentro de la organización, ¿no? Esto tomando en cuenta fuentes externas y fuentes internas, ¿no? Y eso nos va a llevar al proceso, ¿no?, de reclutamiento, selección, colocación, promoción y separación del personal, ¿no? Y bueno, luego tenemos las estrategias de carrera, que vamos a abarcar un poco de eso, ¿no?, de cómo uno a nivel personal tendría que gestionarse, y la capacitación y desarrollo, y con eso logramos el liderazgo y el control, y con eso podemos tener un panorama bastante completo, ¿no?, de lo que es la integración en general. Bien, entonces, todo eso abarcaría, en resumen, ¿no?, lo que es la parte de la integración dentro de sus actividades, ¿no? Entonces vamos a abarcar varios puntos de acá, ¿no?, en esta primera parte. En la segunda ya vamos a abarcar, por ejemplo, estrategias de carrera, capacitación y desarrollo. Si no me equivoco, en esta primera parte vamos a llegar al reclutamiento, selección, colocación y promoción de personal. Bien, entonces, primeramente hablando, ¿no?, de este primer punto que ven acá, ¿no?, lo voy a marcar aquí con el marcadorcito, ¿no? Aquí tenemos la cantidad y tipos de administradores requeridos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, esto depende mucho de lo que es la organización, ¿no? Hemos dicho, ¿no?, la departamentalización, manual de funciones, ¿no?, definir diferentes actividades, ¿no? Entonces, la cantidad y los tipos de administradores se van a definir principalmente dentro de los planes organizacionales. Vamos a tener delimitado ya el número y la cantidad de personas que vamos a necesitar dentro de nuestra empresa, ¿no? Y nuestra tarea, ¿no?, como actividad de integración es colocar a las personas que estén adecuadas a los puestos de trabajo, además de tener un plan, ¿no?, de capacitación, ¿no?, de inventario de personal, ¿no?, además de ver cuál es la oferta y la demanda, ¿no?, de la oferta de trabajo, ¿no?, y demanda de trabajo, ¿no? Esto con el fin, ¿no?, de que no existan falencias, ¿no?, en las actividades que nosotros requerimos como organización, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta en la cantidad, ¿no?, de administradores requeridos, ¿no? Entonces, vamos a pasar simplemente, ¿no?, a lo que es el inventario de administradores, ¿ya?, dentro de lo que es una actividad principal dentro de la integración, ¿no?
Entonces, como muchos tal vez ya conocen, los que están viendo este video, saben muy bien que cuando nosotros manejamos o gestionamos, ¿no?, las materias primas o los productos, ¿no?, que una empresa vende, se hace una gestión de inventario, ¿no? Esto con el fin de que no falten, ¿no?, los productos a los clientes, ¿no? Siempre va a haber stock, se dice, ¿no? Entonces, esto con el fin, ¿no?, de que la empresa pueda mantener su ciclo comercial principalmente, ¿no? Entonces, tomemos eso y llevémoslo a la parte de administrar puestos de trabajo, ¿no? Vamos a tener todos los puestos cubiertos, ¿no? Pero ya les dije, puede existir ascensos, puede existir retiros de trabajo, puede existir despidos, ¿no? Puede que una persona por X o Z razón deje de venir a trabajar, ¿no? Tantas razones pueden darse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Si el día de mañana un empleado ya no viene y es un puesto tal vez sumamente delicado dentro de la actividad empresarial, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cubrir ese puesto de trabajo? A eso se le llama el inventario de administradores o de puestos de trabajo. Es decir, ya tener planificado, ¿no?, si es que tal vez algún puesto va a estar vacante, inmediatamente tener ya a su reemplazo de forma inmediata. A eso se refiere, ¿no?, el inventario de administradores o de puestos de trabajo, ¿no? Esto obviamente sirve mucho, ¿no?, ya que, bueno, nos permite obviamente estar bien prevenidos en el caso, ¿no?, de que, bueno, suceda algún tipo de problema, ¿no?, o algún tipo de situación que obviamente nos lleve, ¿no?, a tener puestos vacantes, ¿no?, y no estén largo tiempo, ¿no?, vacíos, y obviamente eso puede perjudicar, ¿no?, a la actividad empresarial que nosotros tenemos, ¿no? Bien, entonces para poder realizar, ¿no?, este inventario de administradores, podemos utilizar la herramienta que hemos visto en la organización que se llama el organigrama, ¿no?, ese gráfico, ¿no?, que define las funciones, pero en este caso el organigrama se llama el organigrama de inventario o de reemplazo, ¿no?, donde se va detallando, podemos decir, ¿no?, la oportunidad de ascensos o de, bueno, de que una persona ascienda a un puesto de trabajo en el caso, ¿no?, de que un puesto quede vacante, ¿no? Entonces, este organigrama de inventario, les voy a mostrar, se puede trabajar de esta forma. En este caso se está trabajando con puntos, ¿no?, tanto marcados y no marcados, ¿ya? Esto para definir, por ejemplo, ¿no?, si una persona en un futuro puede llegar a cubrir un puesto, ¿no?, dentro de la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, fijémonos en la parte izquierda que tenemos, ¿no? Tenemos al gerente de contabilidad general, ¿no?, que es el señor Pinchot, ¿no? Entonces ese es, ¿no? Y luego tenemos los puestos que, bueno, están bajo su supervisión. El señor Smith, la señora o el señor Rose, el señor Jones y el señor Sloan, ¿no? Y el señor Mace, ¿ya? Estos son los 5 empleados que están bajo su supervisión del señor Pinchot, ¿no? Entonces, ¿qué analizamos aquí? Fíjense, aquí abajito. 3 puntos marcados significa, ¿no?, que se le puede ascender ya. Por ejemplo, aquí tenemos, el señor Pinchot tiene un análisis de 3 puntos marcados. Esto significa, ¿no?, que puede ascender en un futuro, ¿no?, al puesto, ¿no?, superior, que es el contralor, ¿no? Por ejemplo, si el contralor renuncia, el señor Pinchot puede ascender directamente a este puesto. Eso es lo que significa, ¿no? 2 puntos, ¿no?, como pueden ver aquí abajito, dice se le puede ascender en un año, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo el señor Rose podría ascender en un año a gerente de contabilidad general, ¿no? Eso significa, ¿no? Con un punto significa con potencial para futuro ascenso, es decir, va por buen camino, pero todavía no se lo va a poder ascender, ¿no? Aquí tenemos al señor Sloan, ¿no?, que tiene un punto, ¿no?, dentro de su evaluación, ¿no? Ahora, los siguientes criterios, ¿no? 2 puntos, pero no marcados de color azul, dice, ¿no? Dice aquí, satisfactorio, es decir, su rendimiento, pero sin posibilidades de ascenso. Es decir, todavía no está preparado para poder ascender, ni siquiera en un futuro, ¿no? Y un punto, ¿no?, sin marcar de color azul, como pueden ver aquí abajito, significa, ¿no?, que está descartado para cualquier tipo de ascenso, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos aquí en la gerencia de presupuesto, ¿no?, al señor Planter, que tiene una línea marcada, ¿no?, sin color azul, ¿no?, o mejor dicho, un punto sin marcar de color, sin color azul, ¿no ve? Entonces esto significa que el señor Planter no tiene ninguna posibilidad, ¿no?, de ascender a gerente de presupuesto y análisis en ningún tipo de circunstancia todavía. Bien, entonces este es el diagrama, o mejor dicho, el organigrama de inventario, ¿ya? Entonces, en este caso lo estoy utilizando con puntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo analizamos estos criterios en cuestión? Obviamente, dentro de la administración se tiene que hacer una retroalimentación y una evaluación constante
de lo que es el rendimiento, ¿no?, de estos empleados, ¿no? Y esto para definir, ¿no?, quiénes pueden ascender, quiénes todavía están en camino, ¿no?, pero pueden llegar a ascender en un futuro, o quienes directamente están descartados para cualquier tipo de ascenso, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, no se maneja con puntos, pero dentro de la aplicación, recordarles, ¿no?, que bueno, se puede manejar con escalas de calificación, se puede trabajar con otro tipo, ¿no?, de criterios para el análisis, ¿no?, de evaluación, ¿no?, de lo que es el organigrama de inventario. Ya depende, ¿no?, dentro de la aplicación, ¿no?, subjetiva, ¿no?, dentro de cada organización, cómo se hace este análisis independiente, ¿no? En este caso les estoy mostrando un caso bastante genérico, ¿no?, con uso de puntos, ¿no? Entonces eso se toma en cuenta, ¿ya? Entonces llegamos a esto, vuelvo a repetir, gracias a lo que es una evaluación constante, ¿no?, de todos los puestos de trabajo, ¿no? No sé, dígase alcance de objetivos, desempeño personal, cuál es su progreso, ¿no?, dentro de capacitación, y bueno, varios criterios ahí a tomar en cuenta, ¿no? Entonces esto es lo que significa, ¿ya? Entonces simplemente fíjense, supónganse, ¿no?, que el contralor el día de mañana va a renunciar, se va a jubilar, ¿no? Entonces, para poder cubrir su puesto, ¿quién va a estar más capacitado según este análisis? Tenemos aquí al gerente de contabilidad general, 3 puntos azules. Gerente de contabilidad de costos, 2 puntos blancos. Gerente de presupuesto y análisis, 1 punto azul. Y gerente de fijación de precios, 2 puntos blancos. Entonces, según el análisis que acabamos de mencionar, el gerente de contabilidad general sería la persona que asuma directamente el puesto de contralor, ¿no? Porque obviamente cumple con todas las competencias, ¿no?, según el análisis que vayamos a hacer para cubrir los puestos, ¿no? Entonces a eso se refiere, podemos decir en conclusión, todo esto, ¿no?, del inventario de administradores, ¿no? Lo que les decía, ¿no?, mantener cubiertos los puestos en caso de que alguno quede vacante, ¿no? Entonces, de forma correlativa, ¿no?, el gerente de contabilidad general va a subir acá, entonces uno de aquí va a subir a gerente de contabilidad general, ¿no? Entonces eso se toma en consideración, ¿bien? Entonces es bastante importante, ¿no?, todo esto, ya principalmente para que los puestos no queden vacantes y tengamos complicaciones, ¿no? Imagínense que el puesto de contralor queda vacío durante 2 meses, supónganse. Obviamente puede tener sus consecuencias ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es un punto bastante importante dentro, ¿no?, de lo que es este punto, ¿no?, del inventario de administradores, ¿no? Bastante importante. Bien. Ahora, pasemos al segundo punto, ¿ya? Dentro de lo que es este análisis de la integración, ¿no? Hablando, ¿no?, de lo que son las fuentes internas y externas, ¿no? Entonces esto no lo hemos visto aquí, dentro de lo que es el análisis de las necesidades presentes y futuras, ¿no?, que pueden tener los gerentes, ¿no? Entonces cuando hablamos, ¿no?, de el análisis, ¿no?, de lo que son las fuentes internas y externas, nos referimos a todo lo que hemos visto en anteriores unidades, ¿no?, los 3 entornos que obviamente una empresa va a tener relación, el entorno general, el entorno de tarea y el entorno interno, ¿no? Entonces, ¿en qué influye este punto, ¿no?, dentro de lo que es el análisis de integración? Influye principalmente en la oferta y demanda de trabajo, ¿ya? En la oferta y demanda de trabajo, ¿no? Obviamente va a haber oferta, ¿no?, por parte de los profesionales que van a ofertar sus capacidades para poder trabajar en diferentes empresas, y las organizaciones van a demandar diferentes tipos, ¿no?, de requisitos, ¿no?, para diferentes actividades dentro de su empresa, ¿no? Entonces, resumiendo todo esto, ¿no?, el tema, ¿no?, del análisis de fuentes internas y externas nos puede dar este análisis, ¿no?, tanto de oferta como de demanda, ¿no?, de administradores, ¿ya? En el eje horizontal tenemos a la oferta de administradores, es decir, la oferta de trabajo, ¿no? Y en la parte vertical tenemos a la demanda, ¿no?, de administradores, es decir, la demanda de trabajo, ¿no?, de cualquier tipo de actividad, ¿no? Bien, entonces dentro del análisis que tenemos entre la oferta y la demanda, tenemos 2 criterios, demanda alta y demanda baja, ¿no? Y la oferta lo mismo, oferta alta y oferta baja, ¿no? Entonces, haciendo una correlación, ¿no?, tal vez como hemos visto anteriormente, ¿no?, en la matriz BCG, por ejemplo, ¿no?, es el mismo análisis, decimos lo siguiente: ¿qué pasa cuando existe demanda alta y existe oferta alta, ¿no?, de administradores o de trabajo, ¿no? Entonces, esta es una situación bastante utópica, ¿no?, podemos decir, ¿no? Podemos decir que es una situación bastante positiva, ¿no?, si es que se diera este punto, ¿no? Es decir, existe harta demanda y también existe harta oferta, ¿no? Entonces, en ese contexto hay trabajo, ¿no?, y existe también mucha oferta de trabajo, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no?
Entonces, en este contexto, lo que se recomienda como acción, si es que sucediera este contexto, ¿no?, en el medio donde nosotros trabajamos, es simplemente, ¿no?, enfocarnos en la selección, en la contratación y en la promoción de personal, ¿no? Es decir, hacer un proceso de selección bastante exhaustivo debido, ¿no?, a que nosotros demandamos mucho trabajo y al mismo tiempo existen muchas personas que quieren trabajar, ¿no? Entonces ahí habrá que hacer un filtro bastante preciso para seleccionar a las personas que realmente sean adecuadas, ¿no?, para las diferentes actividades que nosotros podamos requerir, ¿no? Entonces es una situación, como les digo, bastante de utopía, podemos decir, ya que, bueno, en la realidad no va a existir siempre una alta demanda y una alta oferta, ¿no? Simplemente dada, ¿no?, algún tipo de circunstancias, ¿no?, pues, en específico, ¿no? Bien, entonces eso se puede decir en primer lugar. Bien, luego tenemos el segundo cuadrante, ¿no?, donde tenemos una oferta baja, ¿no?, y una demanda alta de administradores, ¿no? Un contexto bastante particular, ¿no? Es decir, la empresa va a demandar trabajo, pero la oferta es bastante nula, ¿no? Imagínense, no hay profesionales que, bueno, puedan cumplir con las expectativas, ¿no?, de la demanda que nosotros tenemos como empresa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, lo que se recomienda como actividad principal es, ¿no?, al no existir oferta, ¿no?, de trabajo, enfocarnos tal vez en la parte de capacitación y desarrollo, ¿no?, y la compensación de personal. Es decir, con lo que tenemos, ¿no?, dentro de la empresa, al no haber trabajo, ¿no?, en la oferta, potenciar a nuestros empleados, es decir, crear cursos de capacitación, ¿no?, de poder mejorarlos, ¿no?, en sus actividades, ¿no?, que van a llevar a cabo. Esto con el fin para poder compensar, ¿no?, la baja oferta que nosotros vamos a tener supuestamente, ¿no?, dentro de la oferta de administradores, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda, ya, dentro de esta actividad, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, va a existir una alta demanda, pero al mismo tiempo la oferta va a ser sumamente baja, ¿no? Entonces, enfocarnos, ¿no?, en la capacitación puede ser un punto muy favorable, ¿no? Y obviamente, ¿no?, a nivel externo se recomienda el reclutamiento, obviamente, ¿no? Que obviamente va a ser mucho más bajo, ¿no?, que en el primer contexto, pero también se puede llegar a hacer, ¿no?, obviamente tomando los recaudos correspondientes, ¿no? Bastante importante, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el tercer cuadrante aquí? Donde existe una baja demanda, ¿no?, y una alta oferta de administradores, es decir, todo lo opuesto, ¿no?, al segundo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, mencionamos, ¿no?, que la empresa no va a demandar muchos trabajadores, pero la oferta es bastante grande, ¿no? Muchas personas quieren trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo más recomendable es mantener, ¿no?, el equipo de trabajo con el cual nosotros estamos actualmente, ¿no? No lanzar convocatorias, ¿no?, para reclutar y seleccionar personal, y además también, ¿no?, de hacer algunos cambios, ¿no?, en la compañía, como ser, ¿no?, eliminar tal vez la contratación externa, ¿no? Obviamente se debe, ¿no?, a lo que les mencioné, ¿no? Existe demanda baja y al haber una oferta alta, entonces no vamos a poder cubrir todo eso, ¿no?, con nuestra demanda, ¿no? Y en el caso, ¿no?, de que no sé, se desborde toda esta situación, ¿no?, es decir, dentro de la misma organización ya tengamos, ¿no?, a las personas en exceso, podemos decir, ¿no?, algunas empresas obviamente van a incurrir en despidos, descensos y retiros anticipados, ¿no? Es, por ejemplo, lo que ha sucedido, ¿no?, en la pandemia, ¿no? Recordarán muchos, ¿no?, cuando la demanda, ¿no?, de trabajo, ¿no?, por diferentes situaciones, ¿no?, a nivel financiero, ¿no?, es decir, recortes, ¿no?, de presupuestos, y no hubo, ¿no?, ingresos durante ese tiempo, ¿no?, hizo, ¿no?, que las personas o las empresas, mejor dicho, disminuyan, ¿no?, lo que es su demanda de trabajadores, ¿no?, y la oferta se incrementó y hubo todo este contexto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se puede decir, ¿no? Entonces eso es lo que sucede, ¿no?, dentro de este punto, ¿no? Y por último, en el último cuadrante, tenemos una baja oferta y una baja demanda, ¿no? Entonces, esto es muy parecido, ¿no?, a lo que hemos visto en el segundo punto, donde obviamente, ¿no?, al existir una baja demanda y al existir una baja oferta, podemos tratar de mantener, ¿no?, un proceso, ¿no?, de integración bastante defensivo, podemos decir, ¿ya? Es decir, no vamos a reclutar personal en primer lugar porque no hay tampoco trabajo, ¿no? Y aquí simplemente nos podemos enfocar en la capacitación y desarrollo del personal, ¿no? Si es que para ver si en algún futuro, ¿no?, va a haber algún cambio en la demanda, ¿no?, de lo que es la oferta y la demanda de administradores, ¿no? Entonces aquí se hace nos enfocamos en la capacitación y desarrollo, y
y eliminamos, ¿no?, lo que es la reclutación externa, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, con eso en mente podemos tener un panorama bastante completo, ¿no? Porque obviamente hay que analizar este punto, ¿no? Siempre va a haber oferta de trabajo y nosotros siempre vamos a demandar personal. Y según las circunstancias en las que nos encontremos, obviamente podemos optar por uno de estos 4 tipos, ¿no?, de actividades que podemos tener según diferentes circunstancias para poder abarcar, ¿no?, la situación de forma más tranquila, ¿ya? Eso es lo que se puede mencionar. Bien, entonces eso tenemos en el segundo punto. Bien, ahora, otros factores que pueden afectar, ¿no?, a la integración, ¿no? La igualdad y la equidad, ¿no? Es decir, el trato igual, ¿no?, y la equidad, dar a las personas, ¿no?, lo que merecen, ¿no?, según a sus necesidades. La diversidad, ¿no?, en el trabajo, ¿no?, hoy en día un tema bastante actual. El tipo de promoción laboral, es decir, cómo vamos a manejar, ¿no?, los ascensos o las recompensas al personal. No todos van a querer lo mismo, eso habrá que analizarlo de forma independiente. Y las políticas de competencias, ¿no?, las normativas, ¿no?, para poder ver, ¿no?, cuáles van a ser las recompensas para el personal, ¿no? También afectan, ¿no?, este punto, ¿no?, al tema de integración. Bien, ahora, para terminar este primer punto, ¿no?, vamos a ver el proceso, ¿no?, que se maneja para reclutar, ¿no?, y seleccionar personal, ¿no? Lo que les mencionaba aquí, ¿no?, anteriormente, ¿no?, en el grafiquito, ¿no?, que tenemos acá, el reclutamiento, selección, colocación y demás, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver por último, ¿no?, en esta primera parte, ¿no? Entonces, al momento, ¿no?, de que yo demande personal, ¿no?, y haga una convocatoria, obviamente, ¿no?, voy a tomar en consideración varios puntos en cuestión, y para eso obviamente tenemos estas 5 etapas, ¿no? Entonces, primeramente tenemos la etapa de reclutamiento, ¿no? Es decir, lanzar las convocatorias, ¿no?, para el trabajo, ¿no?, o para la oferta de trabajo que nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿no? Entonces, para el reclutamiento, por ejemplo, se pueden dar a través de 2 tipos de fuentes. Fuentes internas, es decir, dentro de la empresa, y fuentes externas, que es lo más común, ¿no? Es decir, las convocatorias al público en general, ¿no? Entonces, podemos utilizar estas 2 fuentes, ¿no? Entonces, primeramente, tal vez siempre consultar las fuentes internas, ¿no?, para ver si alguna persona dentro de la organización puede cubrir un puesto de trabajo, ¿no? Pero si es que no se diera el caso, ya generalmente se hace, ¿no?, a través de fuentes externas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos casos, ¿no? Anuncios de prensa, recomendaciones, ¿no?, de otras personas, ¿no?, para el puesto de trabajo. Hay algunas empresas, ¿no?, que se dedican, ¿no?, como agencias de empleo, ¿no? Y el tema de las pasantías también es un punto bastante interesante, donde algunas personas, ¿no?, ingresan como pasantes y poco a poco se van abriendo paso, ¿no?, dentro de la organización y ya forman parte de, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede decir, ¿no? Entonces, no se olviden, primeramente siempre tal vez consultar fuentes internas, ¿no? Y en el caso de que ya no se pueda cubrir el puesto, ¿no?, a nivel interno, ir a lo que son las fuentes externas, ¿no? Y hoy en día esto conocemos, ¿no?, de forma muy recurrente, ¿no? Bien. Luego, una vez que hacemos eso, entramos a la etapa de selección, ¿ya? La etapa de selección, ¿no? Esta etapa de selección, como ya imaginarán, es cuando las personas, ¿no?, principalmente que son llamadas, ¿no?, por las fuentes externas, son entrevistadas, son evaluadas, ¿no?, mediante diferentes tipos de formularios y de test, ¿no? Entonces aquí hacemos ya la selección de personal, hacemos todo el proceso, ¿no?, de selección, un filtro, ¿no?, de selección, para poder seleccionar al personal que realmente esté adecuado, ¿no?, para la demanda de trabajo que nosotros tengamos, ¿no?, dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces, esta selección se puede dividir en 3 niveles, ¿no? Primeramente puede ser la entrevista, ¿no?, inicial, ¿no?, donde generalmente, ¿no?, se hace de forma bastante genérica, ¿no?, preguntas bastante simples, ver el currículum y demás. Luego pasamos a un segundo nivel, que es la evaluación, ¿no?, escrita mediante formularios y test, ¿no? Y por último, ¿no?, cuando ya se pasa al tercer filtro sería la entrevista en profundidad, ¿no? Entonces esos 3 niveles existirían, ¿no?, en teoría, dentro de lo que es la etapa de selección, ¿ya? Obviamente, ¿no?, dentro de lo que es la aplicación en la práctica, muchos de ustedes tal vez ya imaginarán, ¿no?, que existe otra forma de aplicarse, ¿no? Incluso, ¿no?, hay algunos procesos de selección donde, bueno, directamente pasan a trabajar, ¿no? Eso ya es otro criterio, ¿no?, como es el tema, ¿no?, de burocracia, nepotismo y demás, ¿no? Son situaciones que, bueno, no estamos abordando aquí, ¿no? Pero bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo tener el mejor filtro, ¿no?, aquí, ¿no?, de integración de personal, ¿no? Entonces debería manejarse esos 3 puntos, ¿no? Entrevista inicial,
evaluación escrita, ¿no? A través de formularios y test, ¿no? Y por último, la entrevista en profundidad, ¿no? Que la entrevista en profundidad, por ejemplo, ya es una entrevista mucho más seria, ¿no? Se hacen preguntas, ¿no? O cuestionantes, ¿no? Referidos al puesto de trabajo, y además participan varias personas, ¿no? No solamente tal vez la persona de recursos humanos encargada, ¿no? De realizar este proceso, ¿no? Sino puede participar el gerente, ¿no? O la persona, ¿no? Dentro de la empresa que requiera, ¿no? Este puesto de trabajo, ¿no? Dentro de la misma, ¿no? Y bueno, para tener un buen filtro, ¿no? En la selección del personal, ¿no? Bien, y luego, entonces, una vez que tenemos eso, podemos pasar al siguiente punto. Luego ya se selecciona, ¿no? En esta parte, ¿no? A la persona más indicada, ¿no? O a las personas más indicadas, ¿no? Y pasamos a la formación, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la formación, es una etapa de teoría y entrenamiento. Podemos hablar, ¿no? De inducción al personal, ¿no? Donde se le va a mencionar los diferentes aspectos, ¿no? Como ser objetivo, duración del empleo, información de la empresa y qué tipo de actividades va a realizar, ¿no? Entonces esto es bastante importante, ¿ya? Muchas organizaciones olvidan este punto, ¿no? Directamente mandan a trabajar, ¿no? A una persona en un puesto, y muchas veces esto puede dificultar obviamente, ¿no? Su actividad dentro de la misma, ¿no? Entonces es importante siempre aclararle, ¿no? Varios puntos, ¿no? En específico, ¿no? Cuánto va a durar su empleo, cuáles son los horarios, cuáles son las políticas, quiénes son sus compañeros de trabajo, presentarles, ¿no? A sus diferentes compañeros, ¿no? Superiores y subordinados, no lo sé. Esto con el fin, ¿no? De que, bueno, este proceso de integración, principalmente a nivel interpersonal, sea mucho más ameno, ¿no? Y bueno, esto puede facilitar mucho, ¿no? La actividad que pueda realizar esta persona, ¿no? Bastante importante, ¿no? Bien, luego tenemos la etapa de motivación, ¿no? Es decir, la compensación y los incentivos, ¿no? Para que una persona pueda realizar de mejor forma sus objetivos, ¿no? O alcanzar sus objetivos, ¿no? Hablando, ¿no? Del tema, ¿no? De motivaciones, ¿no? De compensaciones e incentivos, ¿no? Podemos hablar, ¿no? De las comisiones, podemos hablar de los viajes, remuneraciones de diferente tipo, ¿no? Y demás situaciones, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, ¿no? En la parte de motivación, ¿no? Y por último tenemos el criterio de evaluación, ya lo que les he mencionado, ¿no? En el inventario de personal. Siempre tiene que existir esta evaluación, ¿ya? Y esto, por ejemplo, lo vamos a ahondar en mayor detalle cuando veamos, ¿no? La parte del proceso administrativo, la última etapa, que es el control, pero aquí lo mencionamos un poco, ¿ya? El control obviamente se hace a todo, ¿no? A toda la organización. Entonces obviamente se va a hacer al personal, ¿no? Donde obviamente se tiene que evaluar su rendimiento y su comportamiento, ¿no? Entonces se va a evaluar según diferentes indicadores que la empresa va a tener en mente para poder realizar esa evaluación. Entonces todo eso lo vamos a abordar a mayor detalle, ¿no? Dentro de la etapa de control del proceso administrativo. Pero en sí, este sería, ¿no? El proceso básico, ¿no? Para poder seleccionar de forma eficiente al personal, ¿no? Entonces aquí, como ven, se van realizando filtros, ¿no? Principalmente para que, bueno, la persona o las personas, ¿no? Que van a acceder a un trabajo, ¿no? Dentro de nuestra empresa sean realmente las indicadas, ¿no? Entonces es un proceso que se debería gestionar siempre, ¿no? Bien, entonces dentro, ¿no? De algunos detalles complementarios que habría que tomar en cuenta, ¿no? Dentro de todo lo que les acabo de mencionar, podemos mencionar dos puntos en cuestión, ¿ya? Número uno, el principio de Peter, ¿ya? Este principio de Peter es proporcionado, ¿no? Por el autor que se apellida Peter, obviamente, que su nombre es Lawrence Peter. Dice lo siguiente, ya este principio, dice, ¿no? Cuando un administrador tiene éxito en el área que se dedica, esto no siempre va a significar que al ser promovido a un área superior, éste lo haga mejor. En cambio, puede crear la incompetencia, ¿ya? Es un análisis principalmente que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es el inventario de personal también, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Porque lo que dice, ¿no? Muchas veces nosotros somos buenos en algo, pero no significa, ¿no? Que cuando, si es que nos ascienden, ¿no? A algo más, a una tarea mucho más compleja, eso no significa que lo vamos a hacer mejor, incluso nos puede salir mucho peor, ¿no? Es como decir lo siguiente, ¿no? Podemos tener a una persona sumamente hábil, tal vez en la actividad, ¿no? De marketing, ¿no? Sumamente bueno, ¿no? En la creación de planes de marketing, planes de publicidad, de gestión de mercados y demás, ¿no? Pero si lo ascendemos a esa persona tal vez a gerente general, lleva otro tipo de actividades, ¿no? Como ya imaginarán, ¿no? Entonces esa persona que es hábil en marketing no puede ser tan buena como para ser gerente general, ¿no? Entonces esos puntos analizan, ¿no? Lo que es el principio de Peter, ¿no? Entonces cuando tengamos que ascender a una persona, ¿no? A un puesto superior, analizar este punto también, ¿no?
ver si realmente esta persona tiene las capacidades y las competencias para poder abarcar, ¿no?, a un área o a una actividad superior, ¿no? Es bastante importante, ¿ya? Bien. Entonces, segundo, el uso de técnicas e instrumentos de selección. Esto principalmente, ¿no?, dentro de lo que es la etapa de selección, ¿no? Para el uso de entrevistas, ¿no? Existen dos tipos, ¿no? Las estructuradas y las no estructuradas. También recae mucho, ¿no?, de la persona que va a realizar la entrevista, ¿no? Muy importante, ¿no? El uso de test, ¿no? Las evaluaciones, ¿no? Esto con el fin, ¿no?, de poder evaluar a la persona en un panorama completo, ¿no? No solamente a nivel de conocimientos, ¿no?, sino pueden ser pruebas psicológicas, físicas, psicométricas, ¿no? Y entonces, entre otros tipos de pruebas, ¿no? Incluso hay pruebas, ¿no?, de, tal vez algunos han escuchado, ¿no?, donde se evalúa, ¿no?, si una persona ha consumido drogas, ¿no?, algún tipo de estupefacientes, ¿no?, y demás, ¿no? Entonces, incluso ese tipo de pruebas existen, ¿no? Entonces, utilizar, ¿no?, varios test, ¿no?, para tener un panorama completo de la persona, ¿no? Y número 3, plantear de forma eficiente los cuestionarios, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, se puede mencionar simplemente por lo siguiente, ¿no? Utilizando, ¿no?, respuestas abiertas, perdón, y respuestas cesadas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no?, cuando estemos haciendo las evaluaciones escritas, esto con el fin, ¿no?, de que, bueno, la evaluación que nosotros vamos a hacer, ¿no?, en la etapa de selección, sea más sencilla de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si utilizamos preguntas abiertas, ¿no?, con respuestas abiertas, obviamente la evaluación va a ser mucho más exhaustiva, ¿no? Pero mientras si utilizamos, ¿no?, preguntas a nivel abierto o cerrado, perdón, ¿no?, entonces en ese caso no vamos a tener ninguna complicación al respecto, ¿no? Obviamente sí va a haber un análisis, pero bueno, vamos a tener limitada, obviamente, ¿no?, las respuestas en cuestión. Bien, eso entonces se puede decir. Bien, entonces para eso tenemos que utilizar, para este tema de los cuestionarios, 4 tipos de escalas, ¿ya? Que no es nada complicado, ¿no? Obviamente en la práctica cada empresa decide utilizar de diferente forma, ¿no?, sus escalas, ¿no?, para elaborar sus cuestionarios. Pero estas son las 4 más importantes que existen, ¿no? Escalas básicas son las más genéricas, ¿no?, donde se utilizan, ¿no?, números y criterios alfabéticos para numerar sus respuestas, ¿no? Escalas comparativas, ¿no?, donde es lo mismo, ¿no?, que las básicas, donde se proporcionan, ¿no?, valores numéricos o alfabéticos, pero se da previamente un valor, ¿no?, previo para poder analizarlo, ¿no? Las escalas no comparativas, que son escalas, ¿no?, que nos permiten, ¿no?, cuantificar variables cualitativas, es decir, cualidades de las personas, por ejemplo, ¿no?, aquí si queremos evaluar la bondad de las personas, entonces las escalas comparativas nos van a permitir poder evaluar ese tipo de criterios, ¿no? Y las escalas estandarizadas, que son escalas, ¿no?, que, bueno, se utilizan ya de forma genérica, donde obviamente las empresas van creando, ¿no?, sus propios cuestionarios, sus propios modelos, y por eso se llaman estandarizadas, ¿no? Crean un modelo y de ahí en adelante, ¿no?, hacia futuro, van utilizando simplemente esa escala estandarizada. Entonces, estas escalas, por ejemplo, dentro de cada empresa pueden ya estar ya creadas, ¿no? Entonces, eso se puede decir. Bien. Entonces eso tenemos hablando, ¿no?, un poquito, ¿no?, del uso de escalas y de cuestionarios, ¿no? Esto no es bastante difícil. Bueno, también voy a proporcionarles un poquito, ¿no?, de este material para que puedan verlo si es que gustan, ¿no?, de lo que es el uso de escalas para poder desarrollar cuestionarios y nada más. Bien, entonces con eso en mente vamos a poder terminar la primera parte, ¿no?, de lo que es el proceso de integración. Bien, entonces hemos abordado los principios más importantes, ¿no? Y en la segunda y la tercera parte vamos a abordar un poco a mayor detalle criterios, ¿no?, como ser la motivación, la remuneración y también el tema de capacitación de personal. Bien, pero por esta parte eso sería todo. Bien, muchas gracias entonces, ¿no?, por ver el video y nos vamos a ver, ¿no?, en las siguientes partes en cuestión. Gracias, ¿no?, y hasta luego.